El judaísmo y el noajismo son dos entidades distintas, aunque comparten una fuente común. Cada una tiene sus propias leyes para preservar su propia identidad. Como noágidas no podemos tratar de que el noajismo se asemeje al judaísmo. Hacerlo está prohibido por los sabios y principalmente por la Torá. No podemos tratar de agregar ningún precepto o mandamiento a los 7 preceptos ya establecidos por la Torá para nosotros como noágidas. Esto es considerado como tratar de crear una nueva religión. Es como decir que el Eterno se equivocó. Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo desde acá, desde América Latina, desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo. Un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad en cualquier lugar en donde se encuentren. Y un saludo también a nuestros alumnos online que nos acompañan a través del canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Estamos estudiando el tercer libro de la Torá, libro de Vayikra, conocido como Levítico, y vamos a extraer valiosas enseñanzas para nuestra vida práctica. Hoy estaremos considerando la parashá que lleva por nombre Shmini o Shemini, que quiere decir octavo, refiriéndose al día en el que Aarón y sus hijos fueron consagrados para el sacerdocio en el tabernáculo. Como generalmente lo hacemos, vamos a revisar brevemente lo que contiene la porción de esta semana. Este es el resumen de la parashá Shmini o Shemini. Estamos en el libro de Levítico, capítulo 9, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 47. En el octavo día, luego de los 7 días de inauguración, Aarón y sus hijos comienzan a oficiar como Kohanim, como sacerdotes. Un fuego divino aparece para consumir las ofrendas del altar y la presencia divina viene a morar en el tabernáculo. Los 2 hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecen un fuego extraño delante de Dios que él no había ordenado y mueren en ese mismo instante por tal acto. Aarón, sin embargo, permanece en silencio frente a tal tragedia. Dios entrega también las leyes de Kashrut, comida apta para ser consumida, identificando las especies de animales que pueden ser consumidos y aquellos que no pueden ser considerados como alimento. Los animales terrestres están permitidos solo si tienen las pezuñas partidas y son rumiantes. Los peces deben tener escamas y aletas, y también se inscribe una lista de aves no kasher, no aptas para el consumo, y también es ofrecida una lista de insectos que sí son aptos para el consumo. 4 tipos de langostas en concreto. También son entregadas algunas leyes de pureza ritual, incluyendo el poder de purificación de la mikveh, una pileta de agua con características especiales, y de los manantiales, con lo cual el pueblo judío es ordenado a diferenciar entre lo impuro y lo puro. La porción termina con la declaración por parte del Eterno: «Sed santos porque yo soy santo», que encontramos en Levítico capítulo 11, verso 45. Esto es, a muy breves rasgos, el resumen de lo que contiene la parashá Shmini. ¿Qué vamos a considerar en este estudio? El tema de esta reflexión es cumplir o no cumplir. Y vamos a hacer una pequeña introducción. Como vimos en la parashá de la semana pasada, cuando alguien quería acercarse, simbólicamente hablando, al Eterno, ofrecía por lo general un animalito que se consumía totalmente en el altar de sacrificios. Mientras que la carne se consumía, el humo se elevaba simbolizando el alma que busca reencontrarse con su Creador. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos, por así decirlo muy sencillamente, 2 tipos de almas, una de naturaleza animal y otra de naturaleza espiritual. El alma animal debe ser sacrificada para que el alma espiritual se eleve hacia el cielo. Bien, en este estudio consideraremos algunas ideas sobre pureza e impureza. Todo animal que era ofrecido debía ser ritualmente puro, ser sin defectos, y solo entonces podía ser considerado apto para el sacrificio.
De la misma manera, así como hay animales puros, es decir, aceptables, aptos para el sacrificio, hay animales impuros, es decir, no aceptables para el sacrificio. De igual forma, hay una manera aceptable de cumplir con los preceptos y ordenanzas y hay, por supuesto, una manera no aceptable de querer hacerlo. El alma animal pretende hacer las cosas bajo la motivación de sus propios intereses o deseos, incluso si lo que desea hacer tiene tintes de lo que es correcto, aparentemente. El alma espiritual se doblega a lo que está ordenado por el Eterno, aun si eso va en contra de su comprensión intelectual o racional. Comencemos entonces con esta reflexión: ¿cumplir o no cumplir? Comencemos hablando del concepto de pureza e impureza. Como saben, siempre vamos a estar haciendo referencia al texto original hebreo y al concepto original de las palabras. Este es el caso de puro e impuro, pureza e impureza, que en nuestro idioma son palabras que están relacionadas con la idea de limpio o sucio. Sin embargo, en el hebreo una misma palabra puede tener varios significados, ya que las palabras en hebreo expresan conceptos, no solo definiciones. Y estas palabras que aparecen en la porción de esta semana son un caso muy apropiado para analizar esto. Por ejemplo, la sexualidad en general es considerada como algo impuro, sucio, desagradable, cosa que es completamente opuesta al concepto de la sexualidad en la Torá. Hay personas, hablando de otro asunto, hay personas en varios países del mundo que se comen literalmente todo lo que se mueve porque lo consideran comestible, alimento bueno, mientras que para el concepto de la Torá, lo que ellos comen es alimento impuro. La palabra pureza en hebreo se dice tuma y la palabra impureza se dice tahara. Ya hemos dicho muchas veces en estos estudios que no hay fuerzas contrarias a Dios, es decir, no hay un Dios bueno y un ser malvado que se opone a Dios. La idea básica es que hay un diablo, no existe tal cosa, no existe tal sustento para eso en las Escrituras. Ese pensamiento es completamente opuesto a lo que prescribe la Torá. Lo que sí dice la Torá es que de Dios proviene todo, lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Cuando el ser humano hace algo que le acerca a Dios, está haciendo el bien. Cuando hacemos algo que nos aleja de Dios, estamos haciendo el mal. Así lo expresa también Maimónides en su libro Guía de los Perplejos, el capítulo 3, verso 23. El mal no es una realidad intrínseca. El mal no existe como algo independiente de Dios. El mal es la ausencia del bien. El bien es la manifestación abierta de Dios. La manifestación abierta de Dios es lo que llamamos pureza, tuma. El estado de ocultamiento de Dios es lo que llamamos impureza, tahara. En palabras simples, la impureza es la ausencia de pureza. El estado de pureza está presente en todos los seres humanos, en todo en realidad, pero para el ejemplo digo que el estado de pureza está presente en todos los seres humanos, es decir, la manifestación abierta de Dios. Cuando la persona muere, su alma abandona el cuerpo y entonces el cuerpo se vuelve impuro. Hagamos una pregunta. ¿Qué pensarías que es más impuro? ¿El cuerpo de un perro muerto o el cuerpo de una persona muerta? Debido a nuestro desconocimiento o a nuestra equivocada concepción de los conceptos de la Torá, la mayoría de las personas pensarían que el cuerpo de un perro muerto es más impuro que el cuerpo de un hombre muerto. Sin embargo, cuando una persona está viva, el grado de manifestación de Dios es mayor en su cuerpo que el grado de manifestación en el cuerpo de un animalito. Por ende, al morir una persona, su grado de impureza es mayor. Otra cosa que hay que entender claramente es que pureza o impureza no tienen nada que ver con limpio o sucio. Una cosa o una persona puede estar completamente limpia y sin embargo ser impura. Y una cosa o persona puede estar sucia y sin embargo estar
pura. La pureza y la impureza son absolutamente conceptos espirituales. En la Torá hay varios tipos de impurezas y cada uno de ellos requiere de un proceso definido para cada uno y para la purificación. El más grave, por así decirlo, es la impureza de muerto. Si una persona toca a un muerto o pasa por encima de un muerto o está en la misma habitación con un muerto, esta persona queda en estado de impureza. El proceso de purificación es complejo y largo y está descrito en la Torá y tiene que ver con las cenizas de la vaca roja, etc. Es muy interesante que cuando una mujer da a luz una niña, su grado de impureza es mayor que cuando da a luz a un varón. ¿A qué se debe esto? Como decíamos hace un momento, el desconocimiento de los conceptos de la Torá podrían hacernos pensar que esto es un agravio contra el género femenino, pero nada está más lejos de la realidad de la Torá. Según las Escrituras, cuando nacía un varón, su madre quedaba en estado de impureza durante 7 días y el proceso de purificación duraba 33 días más, con un total de 40 días. Cuando nacía una niña, la madre quedaba impura durante 14 días y el proceso de purificación era de 66 días más. Vamos a explicar esto. La niña en su momento será capaz de procrear, de dar vida, así que cuando está en el vientre de su madre, el grado de pureza en el vientre de la madre es mayor que cuando tiene a un varón en su vientre. Cuando la niña sale de su cuerpo, el vacío espiritual que deja es mayor y por eso necesita un mayor tiempo de purificación. Bueno, en realidad todo esto es un poco más complejo, pero podemos dejarlo así para el ejemplo. Cuando una mujer estaba en su periodo de menstruación, también se le consideraba impura y antiguamente se le apartaba para que no mire ni hable con nadie ni toque a nada, porque esto también impurificaba a las cosas y a las personas. Esto ya no se aplica hoy en día. Ya vamos a hablar de este asunto más adelante. Cuando un hombre tenía emisión de semen, también quedaba impuro. Y cada uno de estos casos tiene un proceso de purificación específico. La Torá habla también de un tipo de impureza llamada tzahara, mal traducido como lepra. Esta era una enfermedad milagrosa que provocaba manchas en las paredes de la casa, de la ropa o manchas blancas o rojizas en la piel. Esto debido a la Lashon Hará, la lengua maliciosa. Y si recuerdan, esto fue lo que le pasó a Miriam, la hermana de Moisés, por hablar la Lashon Hará, la lengua maliciosa, por hablar en contra de su hermano. En la porción que estamos considerando en esta semana, también se habla de impurificación que se obtiene al tocar animales impuros, insectos, animales rastreros como roedores y animales que se arrastran como serpientes, etc., tortuga, cocodrilo, etc. La lista está en el libro de Levítico, el cual estamos leyendo, capítulo 11, verso 24 al 42. Les sugiero que lean estos textos. Ahora, ¿cuál es el problema de quedar en estado de impureza? ¿O cuál era el problema de quedar en estado de impureza en tiempos antiguos? Básicamente, estar en estado de impureza te dejaba imposibilitado de entrar al tabernáculo y posteriormente al templo. En la actualidad, sin templo, que el Eterno permita que se reconstruya pronto, el estado de impureza no puede ser sanado, no puede haber un proceso de purificación porque no hay templo, por así decirlo, ¿no? Ahora bien, en el capítulo 11 de la porción de esta semana, encontramos una lista de los animales que se pueden comer, animales puros, y de los que no sirven como alimento, no se pueden comer, que son los animales impuros. Puedes también revisar la lista completa en Levítico 11, verso 1 al 23. La condición para que un animal sea considerado puro, es decir, apto como alimento, es que tenga la pezuña hendida, es decir, partida en dos, y que sea rumiante. Si cumple con estas dos características, es apto para ser considerado como alimento. Si solo tiene la pezuña partida, pero no es rumiante, queda descalificado como alimento,
como es el caso del cerdo, entre otros, ¿no? Si solo es rumiante pero no tiene la pezuña partida, queda descalificado para ser alimento, como es el caso también del camello o la llama, etcétera, el conejo, etcétera. La pregunta es, nosotros como noágidas, ¿podemos comer o no estos animales impuros? Si revisamos el texto con cuidado, nos daremos cuenta de que la prohibición de comer o tocar estos animales impuros está dirigida al pueblo de Israel. Veamos el texto, Levítico capítulo 11, versos 1 y 2. Y habló el Eterno a Moisés y a Aarón y les dijo, hablad a los hijos de Israel. Estoy haciendo a propósito un énfasis. Hablad a los hijos de Israel diciendo, estos son los animales que podréis comer de entre todos los animales de la tierra. Y entonces comienza con la lista de lo que se puede comer y de lo que no se puede comer. Pero la cosa es, ¿a quién está dirigida la ordenanza? La respuesta es al pueblo de Israel. No es para los no judíos, es para el pueblo de Israel. Para el judío observante, no comer animales impuros es una orden, una mitzvah, una obligación prohibitiva. Entonces, ¿por qué muchos noágidas dicen que no debemos comer esos alimentos? Esto significa la creación de una nueva religión y lo expresa en términos muy fuertes. Voy a leerlo textualmente. Dice, un no judío que se adentra en la Torá es condenado a muerte. Los no judíos solo pueden profundizar en las 7 leyes de Noé. Así también un no judío que descansa tan solo un día a la semana, haciendo que se parezca de cualquier forma a un día de reposo religioso, también es merecedor de la pena de muerte. Ni qué decir que lo mismo se aplica para hacer fiestas para sí mismo, como las festividades judías. Esta es la regla general. No puede crear una nueva religión y hacer las mitzvot para él solo porque él así lo quiere. O él debe convertirse en un judío y mantener todas las mitzvot, o él debe abrazar su fe y no sumar o restar de ella. Si ha profundizado en la Torá, celebrando un día de reposo o tomando una mitzvah para sí mismo, debe ser azotado, castigado y advertirle que él merece la muerte por haber creado una nueva religión. Esto está en el tratado Ilhot Melahim, capítulo 10, verso 10. Ya hemos hablado en otros videos de que hoy en día y nunca se ejecutó a ningún no judío por estos asuntos. El tema es que para los noágidas está prohibido cumplir o tratar de cumplir con un mandamiento, una ordenanza que fue ordenada exclusivamente para los judíos. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. El judaísmo no es noajismo y el noajismo no es judaísmo. El noajismo no es una manera de cómo los no judíos podemos conectarnos con el judaísmo, ni a través de las fiestas sagradas, ni de usar vestimentas como tefilín, talit, etc., cosas que fueron ordenadas específicamente para el pueblo de Israel, para actualmente los judíos. Como noágidas tenemos nuestra propia identidad sustentada en las Escrituras. Los 7 preceptos fueron confirmados en el monte Sinaí a través de Moisés. Querer agregar un mandamiento a los 7 preceptos ya establecidos para nosotros noágidas, no judíos, es como decir que Dios no hizo un trabajo perfecto. Dios nos libre de pensar de esa manera. Es como decir que el noajismo está incompleto. Ahora, ¿qué pasa si alguien no judío voluntariamente quiere cumplir con un mandamiento específico para un judío? Pues Rambam también señala que puede hacerlo, en el mismo texto que mencioné hace un momento, pero solo si el cumplimiento de ese mandamiento le otorga algún beneficio, alguna recompensa práctica que sea para la sociedad o para ellos mismos. Es decir, un no judío puede cumplir con un mandamiento para un judío solamente si es que hacerlo le otorga algún beneficio, alguna recompensa práctica, ya sea para él mismo o para la sociedad. Pongo el ejemplo.
Shabbat. Sabemos que el Shabbat como día de descanso obligatorio fue ordenado exclusivamente para el pueblo judío. Si un no judío, un no ágida, quiere guardar ese día como si fuera un mandamiento obligatorio para él, lo he puesto aquí en el material que siempre está a su disposición, no puede hacerlo, con letras mayúsculas, no puede hacerlo. ¿Qué beneficio social o personal podría traer a un no ágida guardar el Shabbat? Ninguno. ¿Qué beneficio social o personal podría traer a un no ágida guardar el Shabbat? Ninguno. Y así podemos decir de Pesach, de Sukkot, de Shavuot, etc. Fiestas del Eterno. Pongo otro ejemplo y nos vamos a referir a la porción que estamos estudiando. No comer la carne de animales impuros es un mandamiento ordenado específicamente al pueblo judío. Lo leímos hace un momento en Levítico 11, capítulo 11, verso 1 y 2. Si un no judío, un no ágida, quiere dejar de comer la carne de animales impuros, ¿puede hacerlo? La respuesta es claro que sí, pero no como un mandamiento obligatorio para esta persona, como si esto fuera parte de los 7 preceptos, porque no lo es. ¿Qué beneficio social o personal podría traer a un no ágida el no comer la carne de animales impuros? Bueno, la respuesta es obvia. Salud, salvaguardar su salud. Y asimismo podríamos decir de la circuncisión o de mantener o de no mantener relaciones sexuales durante la menstruación. Todo esto puede serlo porque es bueno para la salud, aunque no es algo que fue ordenado específicamente para los no judíos. Cosas que fueron ordenadas para el pueblo judío específicamente, exclusivamente, pero que son beneficiosas para la salud en general. Como no ágidas no podemos tratar de parecernos a los judíos. Mira qué interesante este verso, Levítico 11:7. El puerco, aunque tiene la pezuña partida en dos, no rumia, es impuro. Así dice Levítico 11:7. En el texto del Talmud, en el Tratado Bereshit Rabbah, capítulo 65, dice: el cerdo, cuando está acostado, muestra sus pezuñas como diciendo: miren, soy puro, pero no rumia, así que es considerado un animal impuro. El cerdo quiere parecerse a un animal puro, pero no puede hacerlo, no cumple con las características completas. No podemos tratar de parecernos a algo que no somos. Vamos terminando con este estudio. El desconocimiento de los conceptos de la Torá podrían hacernos pensar que tenemos que cumplir con mandamientos que son exclusivos y vinculantes, es decir, obligatorios solo para el pueblo judío. Por eso tenemos a muchas personas que sin ser judíos, es decir, sin haber hecho una conversión legal al judaísmo, realizan prácticas y usan vestimenta que solo ha sido ordenada para los judíos, no para los no ágidas. En resumen, el judaísmo y el noajismo son dos entidades distintas, aunque comparten una fuente común. Cada una tiene sus propias leyes para preservar su propia identidad. Como noágidas no podemos tratar de que el noajismo se asemeje al judaísmo. Hacerlo está prohibido por los sabios y principalmente por la Torá. No podemos tratar de agregar ningún precepto o mandamiento a los 7 preceptos ya establecidos por la Torá para nosotros como noágidas. Esto es considerado como tratar de crear una nueva religión. Es como decir que el Eterno se equivocó. Dios nos libre de pensar de esa manera. ¿Podemos adoptar algún mandamiento? Sí, siempre y cuando éste traiga algún beneficio evidente a la sociedad y a nosotros personalmente. Y yo siempre recomiendo que si tú quieres cumplir algún mandamiento que no ha sido ordenado, consultes siempre con tu rabino, con tu maestro, si puedes hacerlo y la manera correcta de cómo puedes hacerlo. Que el Eterno nos conceda la sabiduría para cumplir con lo que nos corresponde, cumplir, para mantener nuestra identidad como justos de las naciones, Hasidei Umot Haolam, Benei Noach, Noágidas, y no tratar de parecernos a lo que no somos, y que de esta manera podamos contribuir para que la era del Mashiach llegue más pronto de lo que esperamos.
Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos con entusiasmo cada día haciendo algo para que el mundo en el que vivimos sea mejor, sabiendo que el Eterno, nuestro Dios, el dador de la Torá, el que nos ha dado los 7 preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean instruidos a través de la enseñanza de la Torá. Nos vemos la próxima semana, Bezrat Hashem, si el Eterno así lo permite, con una nueva reflexión de la parashá semanal. Hasta entonces, Shalom, Shalom.